Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hablábamos el domingo anterior que todos tenemos una misión, un ministerio, una operación que realizar, algo que hacer, ¿no es cierto? Como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de otro tema relacionado con la misión que hemos de cumplir. Acaba de pasar un evento bastante fuerte que hasta algunos cristianos se vieron bastante afectados. Afectados porque hasta alguno que otro ha de haber dejado de venir al servicio por ver su partido, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, porque yo creo que en esos términos nos entendemos bastante. Yo no soy especialista, hermano, pero sé que ganó Francia. No soy especialista, no sé mucho de fútbol, ¿verdad? Solo sé que son 11 jugadores. Y que de esos 11 jugadores, uno tiene, hermano, la posición de portero, ¿verdad? Ese portero es el que encargado de atajar los tiros que podrían convertirse en goles, ¿verdad? No se haga, que usted también lo sabe. Y este es el único de todos los jugadores que puede meter sus manos. De ahí los otros tienen que ser con los pies, creo que la cabeza se usa para hacer la chilena, no sé qué otras cosas. Bueno, la cosa es que no solo hay porteros, sino que hay defensas. Estas defensas pueden ser centrales, laterales, etcétera. Pero el trabajo de la defensa es prevenir que penetren la línea de su equipo. ¿No es cierto? Ellos están ahí para que los otros no puedan penetrar esa línea y puedan anotarse un gol. Tenemos a los mediocampistas también. No vaya a salir diciendo que una clase de fútbol le dimos, porque esto solo es para imaginarnos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser lo que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros? Entonces, el mediocampista es el que entretiene y distribuye jugadas, ¿verdad? El balón para que haya un avance eficaz. Pero este mediocampista se la tira al delantero. ¿Verdad? Sí. Se la tira al delantero. Este es el que le recibe al mediocampista y es el que lleva prácticamente casi la jugada final para anotarse los goles. Son 11. Cada uno de ellos en una posición. Cada uno de ellos es importante para el triunfo del equipo. Cada uno de ellos. ¿Está la banca también? ¿Y usted cree que la banca hace algo bueno? Claro que sí. ¿Y si alguien se lesiona? ¿A dónde entra? Ahí entra la banca. Están los árbitros. Son importantes también. Los árbitros están señalando ahí, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto? Que el equipo no lo puede hacer un individuo solo. Nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, tú también eres importante, porque yo no puedo hacerlo solo. ¿Le puede decir al que está al lado, yo no puedo hacerlo solo? También tú eres importante, Y por ti hay que dar gracias a Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, ya se terminó la clase de fútbol.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. ¿Qué le parece? Yo debo de dar gracias a Dios por usted. ¿Y usted qué debe hacer? Dar gracias a Dios por mi vida. Yo doy gracias a Dios por usted, usted da gracias a Dios por mí. Porque yo no puedo hacerlo solo. Y usted no puede hacerlo solo. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. Y si solo esto aprendemos, que somos necesarios, pues le daríamos la honra y la gloria al Dios de los cielos. Vamos a ir a hacer un recorrido en la presentación de los dones que la Biblia nos da. Yo sé que muchos de ustedes tal vez se lo saben, tal vez hasta de memoria, pero no está de más leerlo directamente de la palabra del Señor. Vamos a ir en primer lugar a la lista que nos da Primera de Corintios, capítulo 12, en donde aparecen 9 de los que se le llaman directamente dones espirituales. Leemos de los versículos 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto es a lo que se le llama directamente los dones espirituales, en los cuales se necesita una capacitación directa y sobrenatural del Espíritu. Pero tenemos otros dones. Vaya conmigo a Efesios en el capítulo 4. Son regalos también que Dios ha dado. Efesios 4, versículos 11 al 12. Nos dice, y Él mismo constituyó. A unos los constituyó como apóstoles. Estos son los que son enviados. Estos son los que van a lugares en donde no hay obras levantadas y Dios los usa, ¿verdad?, para abrir brecha. Tenemos también a otros que son profetas. Fíjese que por lo general la profecía o profetas nosotros solo lo relacionamos con el futuro. Pero la profecía lleva también, ¿verdad?, el edificar, el exhortar y aún hasta consolar. No siempre se trata de decir eventos futuros, sino que el que profetiza es el que habla lo que Dios quiere que se hable. ¿Me comprende? Un predicador está profetizando cuando está hablando por Dios, ¿verdad? Por Dios. Bien, tenemos también a otros evangelistas. Estos son, ¿verdad? Ya la palabra pues lo dice. Son aquellos que predican directamente para la conversión, ¿verdad?, a los perdidos. A otros les ha dado ser pastores y maestros. Algunos debaten si pastor y maestro va juntos o son dos dones separados, etcétera, etcétera. Pero todo esto es para que usted y yo tengamos idea de todo lo que Dios ha dado para que funcione la obra del Señor. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos también otros dones, y vaya conmigo a Romanos, ¿verdad? Si usted dice, pues ahí como que no entro en ninguno, yo quiero decirle que de esas dos listas ya usted entró en algo. Ya entró. Es que Dios es un Dios bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Tenemos Romanos, capítulo 12. Leemos los versículos del 6 al 8. De manera que
teniendo diferentes dones. Mire qué lindo. Diferentes dones, diversos dones, diversas formas de servir al Señor, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? Pero no especifica. Y el servir es algo amplio. El servicio es amplio. Usted puede servir en tantas áreas como necesidades se presenten. Aquí tenemos una gama, nosotros, de dones dentro del mismo servicio. Porque así dice, ¿verdad? O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Algunas veces creemos que siempre debemos de tener un púlpito, siempre vamos a tener nosotros una pizarra para tener el don de enseñanza. No. La persona que tiene el don de enseñanza puede hacerlo con el compañero de trabajo, con la familia, en los compañeros de escuela también. Y se lo digo porque eso es una realidad. Por ejemplo, cuando uno está en círculos que no son pues del todo cristianos. Yo estuve en la universidad y de hecho pues me aislaban porque yo era cristiana. Pero cuando alguno de ellos tenía un problema, ¿sabe a quién acuden? En los trabajos es lo mismo. Cuando las personas tienen un problema, buscan a los cristianos para pedirles consejo. Eso no es así. Lo han buscado para un consejo. Ahí tiene la oportunidad ¿de qué? De enseñar. Hace poco yo estaba dándole unos consejos, de hecho, por teléfono a alguien. Y cuando me di cuenta, esta persona no es cristiana. Sin embargo, mis consejos todos eran cristianos. Y a todos los consejos me dijo que sí. ¿Qué estaba ahí yo? Enseñándole la palabra sin tenerla sentada y sin decirle, ¿verdad? No tenés a Cristo y vas a aprender. No, usted puede enseñar de diferentes maneras. Pues bien, esto es como para que vayamos pensando. El que exhorta en la exhortación, y esto nos gusta bastante. Yo tengo el don de la exhortación, solo porque anda regañando a Mundo y a Raimundo. No se trata de eso. Exhortar es inducir, hermano, dar presión a alguien para que accione o deje de accionar o deje de hacer algo, ¿verdad? Es tratar a alguien con palabras para que haga o deje de hacer. Exhortación. ¿Qué dice? El que reparte. Es un don y es necesario en la iglesia. Imagínense que todos fuéramos y doblemente. Es que de eso el que reparte. Dice que lo haga con liberalidad, o sea, desprendido. Desprendido. Que puede dar hasta la ropa que anda. Y no le interesa si se lo van a agradecer o no se lo van a agradecer. Es el que da, sin esperar nada a cambio. Es un don. Yo le aseguro que muchos de nosotros no hemos pensado en ese don. Porque hay gente que cree que dando se va a quedar pobre. Y es al revés. Porque dando es como nosotros recibimos. Pero dando bien. Y si le damos al Señor y le damos al cuerpo de Cristo, el Señor se encargará de nosotros. El que preside, o sea, el que tiene la capacidad de dirigir, que lo haga con solicitud, o sea, prontamente. Dice, el que hace, aquí viene otro don, que hermanos, es amplio. El que hace, ¿qué dice ahí? Misericordia. ¿Y en cuántas formas, hermano, podríamos demostrar misericordia? ¿Se imagina usted o son solo unas 3 formas? Eso es, hermano, un número muy grande que se presenta en nuestra vida. Son ocasiones, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Misericordia. Y que lo haga con alegría.
Ay, a ese pobre le di, ¿por qué? No, y ahí ya no, ¿verdad? Ahí ya no, sí. Ay, me estaba molestando tanto y un par de pesos le tuve que dar a ese. Ya, ahí ya no. Pero es un don de misericordia. ¿O no está leyendo conmigo? ¿Ah? Es una lista de dones. Ahora, entre la lista de Corintios, entre la lista de Efesios y la lista de Romanos, nos salen como 19, quizás 17 dones o más, quizás no los he contado bien. Solo los espirituales son 9. Imagínense, los otros son 5. Tenemos una cantidad de dones, hermano, pero para que cada uno de nosotros pueda hacer la obra de Dios. Para eso es que son. Para eso, para hacer la obra de Dios. Porque los dones cumplen propósitos. Hay propósitos para el cual Dios da esos dones. Jesucristo ya no va a bajar otra vez físicamente para andar con nosotros. Nosotros hacemos el trabajo que el Señor nos indica que hagamos. Por ejemplo, volviendo a Efesios, vemos ahí uno de los propósitos por los cuales el Señor da esos dones. En el versículo 12 de la porción que leíamos, a fin de, ¿qué dice ahí? Perfeccionar, o sea, de preparar, de equipar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los santos? ¿Ah? Usted es santo. Yo soy santa. Usted es santo. Usted dirá, ay, pero es que mire, y ayer lo que hice. Usted es santo por la sangre del Cordero, por los méritos de Cristo, no por los suyos. Estos, mire, son para prepararlo a usted y para prepararme a mí. Pero para algo me van a preparar. ¿Qué continúa diciendo? Para la obra del ministerio. O sea que los santos son los que hacen el ministerio. ¿Se está dando cuenta? Usted dirá, no, si para eso, ve, se le da una cuota al pastor que lo haga. Si usted es santo, está siendo preparado. ¿Y está siendo preparado para qué? Para cumplir un ministerio. Ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Gracias, hermano. Ahí lo está diciendo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que esto lleva ¿a qué? A la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que hay crecimiento, hay edificación, ¿verdad? Hermano, una sola persona no puede hacer toda la obra, definitivamente. No puede hacerlo. Dice el versículo 16, siempre de Efesios 4, de quien todo el cuerpo, y esto es muy bonito, mire, de quien todo el cuerpo, ¿qué dice ahí? Bien concertado. ¿Entendemos esta palabra? O algunas veces caen en desuso ciertas expresiones, ¿verdad? Bien concertado es puesto de acuerdo, como una orquesta, ¿me entiende? Una orquesta sabe cuándo va a entrar tal instrumento, a dónde callar el instrumento, sabe, está orquestado todo, está de acuerdo, eso quiere decir. Eso quiere decir la palabra, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien puesto de acuerdo. Mire qué importante es eso. Así es que ensaye, hermano. Póngase de acuerdo con su esposa y con su esposo para que ensayemos esto, porque hay que estar de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Ah? Bien concertado. Y estando de acuerdo viene lo otro. Entonces, unido entre sí. Mire qué lindo es el Señor, hermano. Dice, unido entre sí por todas las coyunturas. Y aquí viene otra parte bien importante. Que se ayudan, ¿cómo dice?
Yo le ayudo a usted, usted me ayuda a mí, usted le ayuda al hermano, el hermano le ayuda a usted. Eso quiere decir mutuamente. ¿Se había puesto a pensar en todo esto usted? Y dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué otra cosa sirven los dones? Hermano, el uso de los dones también. Vaya conmigo a Romanos en el capítulo 1. Pablo, escribiéndoles, les dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿A fin de qué? De que seáis confirmados. Sirve para que nosotros seamos establecidos, para que no seamos hermanos de doble ánimo, porque la gente de doble ánimo es llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina y estratagema de hombres. Entonces es engañado. Pero si él es establecido, está firme en lo que ha creído, será de bendición para su vida y para los que le rodean. Sirve también para que se echen raíces profundas. Hermano, muchas veces hay gente que puede estar años y años en una iglesia, pero no tiene las raíces profundas en esta verdad de la palabra del Señor. Y sirve para eso también. Siempre en Romanos, en el capítulo 1 que leemos el versículo 12, aquí vemos otro propósito. Esto es para hacer ¿qué? Mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, para estimularnos. Confortado. Yo lo conforto a usted, usted me conforta a mí. No es que al ver una situación lo que vamos a hacer es echar cebolla, chile y picante. No, es para confortar, es para estimular al creyente. Mire qué bonito es esto, hermano. Y Primera de Corintios, que ya leímos, regresamos a Primera de Corintios. Aquí hay otro propósito por el cual los dones el Señor los ha dado. En esta Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para ser eficaz, para hacer las cosas con eficiencia, para hacer las cosas bien hechas. Y cerrando este punto del propósito del por qué Dios nos ha dado tantos dones, ¿o no le parece que nos ha dado bastantes? Con uno que ejerciéramos, hermano. ¿Verdad? Con uno que hiciéramos y lo hiciéramos bien, ¡ay, qué lindo fuera! Y algunas veces ese uno que hacemos, ¡ay!, nos cuesta tanto. Pero vamos a primera epístola del apóstol Pedro, porque aquí viene, ¿verdad?, el propósito de los dones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y cuánto hablamos diariamente, hermano? Si algunas veces hasta prestamos los miles de palabras, porque nos acabamos la cuota nuestra. Y dice que si habla, que hable ¿cómo? Conforme a las palabras de Dios. Imagínense que todos habláramos conforme a las palabras de Dios. Con solo eso que nos propusiéramos, usted y yo, a partir de este día. Ay, hermano, cómo Dios actuaría en nosotros. Maravillas haría. Mire, y dice, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea ¿quién? Sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito su nombre.
Mire qué lindo es esto. Con solo esa parte que nos queda, hermano. Hablar conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Ah? Necesitamos esto. Mucho, mucho. Pues bien, ahí tenemos nosotros el propósito para el cual Dios le ha dado un don a usted. Dios le ha dado un don a usted. Dios le ha dicho lo que tiene que hacer. No se sienta tan insignificante como para que Dios le haya negado esto. Esto ya se lo dio. Y si usted es lavado con la sangre del Cordero, usted es un hijo de Dios. Sí, pero es que yo me porto mal. Algunas veces en la familia hay niños que se portan mal, ¿verdad? Pero ahí viene la disciplina, ahí viene la corrección y sigue siendo el hijo, ¿verdad? Si usted es hijo y por razones de comportamiento usted dice, pues no, es que yo creo, pues pórtese bien, hombre. Para eso estamos, para corregir lo que no estemos haciendo bien. Pero que tenemos dones, los tenemos. ¿Para qué Dios dio tantos dones a la iglesia? ¿Para qué tantos dones a los creyentes? ¿Para qué tantos dones, hermano? Porque el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues, dijo, para que el dueño de la mies envíe más obreros. Y en el versículo siguiente, porque eso lo dice, lo tenemos en Lucas 10:2, no lo busque. En el versículo siguiente dice, id, he aquí yo os envío. Así dice la palabra del Señor. Primero dice, pues rueguen para que el dueño de la mies mande más obreros. Y luego dice, id, vayan, háganlo. Y yo los envío, dice. Los envío como corderos en medio de lobos. Ya advirtiéndonos que el hacer la obra de Dios tampoco crea que nos van a esperar con fanfarria, con fiesta de bienvenida, no, ¿verdad? Ya nos estaba preparando el Señor, pero lo más importante es que dijo, vayan y hagan la obra del Señor. No puedo hacer la obra yo sola. Usted no puede cumplir la misión, cumplir el don usted solo. Usted necesita de otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe lo que significa necesitar a alguien? Tal vez solo cuando se enamoró creyó que necesitaba de la persona. ¿Y sabe qué? Que algunos después se dieron cuenta que no era una necesidad, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que significa necesitar a las personas? Cada uno de nosotros somos necesarios en la obra del Señor. Miren lo que dice, volvamos otra vez a Efesios. Vamos a ir siempre al capítulo 4. Dice el 15 y el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Ahora bien, unidos o junto todo el cuerpo, ya sabemos que nos necesitamos. Usted me necesita y yo lo necesito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso nos une. El Señor lo que quiere es que nosotros ejerzamos esa unidad que ya el Espíritu Santo la dio. Esto, hermano, esto no solo es de que nosotros, ¿y cómo? Y voy a luchar. Dios ya la dio. El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo está en mí, pero no hay tantos Espíritus Santos como creyentes hay un solo Espíritu y ese Espíritu nos mantiene unidos a usted y a mí. Eso lo mantiene unido al otro creyente. Entonces nos necesitamos unos a otros estando concertados, entonces ejercemos la unidad. Volvamos hoy a Romanos.
porque el Señor nos quiere mandar, hermano, aprendidos de esto para que hagamos su obra. Dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo ¿qué? Muchos. Somos muchos, pero ¿qué somos? Un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. Ustedes miembros los unos de los otros. Mire, el trabajo de la iglesia, hermano, es como una red grande que se va tejiendo. Y el gran tejedor es el Señor. Él va poniendo esto, haciendo lo otro. Pero hay una ilustración que todavía es mejor. Y creo que vamos a entenderla. Vaya hoy a 1 Corintios y vamos a leer la ilustración que el mismo Dios nos presenta. Volviendo a 1 Corintios 12. Dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso, ¿no será del cuerpo? Se hace la pregunta. Si la mano dice, no, pero es que yo no soy pie, por eso no será del cuerpo. En el cuerpo hay manos y hay pies. Si usted dice, no, pero es que fíjese que yo no hago lo que fulano hace, yo no hago lo que fulana, yo creo que usted es cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo hay manos y hay pies. Mire lo que continúa diciendo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si el cuerpo tiene, ¿qué es lo que tiene el cuerpo, hermano? Por favor. El cuerpo tiene huesos. Y si alguien se recuerda el número de huesos que tenemos, porque a mí se me ha olvidado. ¿Cuánto? 214 o 208. La cosa es que pasan de 200. ¿Verdad? Y todos los huesitos son importantes. ¿Me entiende? Tenemos músculos. ¿Verdad? No solo los que van al gimnasio tienen músculos, todos tenemos músculos, porque si no el cuerpo tenemos músculos que en algunos se desarrollan más que en otros, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero hay músculos también. Tenemos tejidos diversos, tenemos varias glándulas y todas esas glándulas son importantes. Una glándula se desequilibra, el cuerpo se desequilibra. Definitivamente. Tenemos órganos. Entre los órganos hay uno que se le llama vitales y hay otros que no son tan vitales. ¿Sabe que la caja torácica, o sea, los que tenemos acá las costillas, cuidan los órganos vitales, como el corazón, los pulmones? Ahí están. Pero solo porque las costillas cuidan a los otros órganos, vamos a decir que no es parte del cuerpo. Es parte del cuerpo legítimamente, como lo es el corazón, como lo es el hígado. Los nervios. Sin los nervios no podemos vivir, hermano. Definitivamente. Usted dirá, no, pero yo no quiero tener nervios. Y los nervios ahí están. Los nervios le permiten al cuerpo reaccionar, aún en situaciones de peligro. Tenemos vasos sanguíneos y mire, se cortan los vasos sanguíneos, ¿qué pasa? No llega la sangre. Y si no llega la sangre, ¿no lo quiere decir? Pues nos morimos, simple y sencillamente así. Se tapa un vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa? Puede dar hasta un derrame cerebral. ¿Se está dando cuenta todo lo que tenemos en el cuerpo? Cada uno de esas cosas es importante. Mire, desempeña cada uno de ellos varias funciones. Y así son los dones.
Son diferentes funciones. Usted no va a hacer lo mismo como funciona la otra persona. Realmente cada uno de nosotros va a funcionar no conforme lo que nosotros queramos, sino conforme estemos distribuidos en el cuerpo. Y si un cuerpo sufre el trastorno, todos lo van a sentir. Dese un buen martillazo en uno de los dedos y se va a dar cuenta que hasta el alma le duele. Y el alma, hermano, es terrible, pero esta ilustración tan infantil que el Señor ha puesto, y aún de eso muchas veces no estamos conscientes. Pero usted y yo formamos parte de ese cuerpo, y la incapacidad de una parte del cuerpo, hermano, podría hasta imposibilitar a todo el cuerpo, una de las partes. Un médico dice que para que una persona esté de pie, dirigiéndose a otros, ¿verdad? Sea en un congreso, en una conferencia, una enseñanza, una predicación, etcétera, etcétera. Hay una parte del cuerpo que es bien útil y no pensamos en ella. Porque, ¿qué podría decir usted que sería útil haciendo este tipo de actividad que yo estoy haciendo? ¿Cuál sería lo más importante? La cabeza. ¿Qué más? Los pies. Alguien dijo la boca. Otro dijo el cerebro. Los ojos, dijo. O los oídos, dijo otro, porque con los oídos se mantiene el equilibrio. Y si le falla un oído, me da vértigo. Y ¿sabe qué? Casi nunca pensamos que si me faltara o le faltara el dedo gordo de un pie, no se puede estar en pie por mucho tiempo. Eso lo dice un médico. No, yo no, ¿verdad? Yo no, lo dice un médico. El dedo gordo. Y alguna vez usted ha dicho, yo ni sé qué soy en el cuerpo, quizás hasta un dedito insignificante. No los mire insignificantes, que si le llega a faltar uno hay que andar llorando, porque no son insignificantes. Cada uno de esos deditos, hermano, por feitos que sean, son de gran significado. Y de hecho, hablando del dedo gordo del pie, había un muchacho en sus años mozos, ¿verdad?, que era un gran atleta, era una gran promesa para el fútbol americano. El muchacho en fortaleza, en rapidez, en agilidad, pues él era una promesa. Y se veía que iba a hacer carrera en ese deporte. En un trabajo de verano, perdió el dedo gordo. Cuando él regresa a las prácticas, se dieron cuenta. Él no volvió a tener la misma rapidez de antes y tuvo que abandonar el sueño de ser jugador de fútbol americano profesional. ¿Qué le parece? Si usted se ha creído insignificante en la obra del Señor, ahora dígale al Señor: muchas gracias, Señor, porque sé que me has hecho más que el dedo gordo del pie. Hermano, somos más que eso muchas veces, pero nosotros no nos percatamos de lo importante que podemos ser. Usted es importante para la obra del Señor. Hermano, a usted no lo ha llamado un gabinete de un presidente. Lo ha llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores para que forme parte del gabinete. Mire qué lindo, y es para el Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dice el 18, siempre de 1 Corintios 12, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Si todo el cuerpo fuera solo ojo, hermano,
Imagíneselo. Un gran ojo. Solo en las caricaturas, ¿verdad? En las tiras cómicas podemos ver eso. Usted ojo, yo ojo, el ojo, tu ojo, y hasta ya no sale la conjugación. Yo ojo, tu ojo, el ojo y los ojos, y un gran ojo grande. El ojo no va a poder caminar, el ojo no va a poder oír, el ojo no va a poder comer, dijo alguien. Porque todos ojos, ¿ah? Y si fuéramos oídos todos, una gran orejota. Solo oyendo, pero no viendo, no palpando, no oliendo. ¿Se da cuenta? Y esto parece sencillo, fíjese. Pero son verdades tan elementales que nos cuesta entenderlas. Como que crecemos mucho según nosotros y esto lo dejamos de lado. Porque eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Antes bien, dice el 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Bien, ahí tenemos. ¿Qué parte del cuerpo sea usted? Yo no lo sé, pero todo esto lo ha hecho Dios para que llevemos a cabo una misión. ¿Estamos, hermanos? Cada miembro realiza una función en particular, una función que no la realiza otra persona. No la puede hacer porque no es llamado, es otra persona la que lo va a hacer. ¿Estamos, hermanos, comprendiendo esto? Cada miembro realiza una función en particular. Los dones son diversos, hermanos. ¿Por qué? Por las distintas necesidades que se presentan. No hay solo un tipo de necesidad. Hay varias necesidades y hay diversos momentos de esas necesidades en las cuales el cuerpo de Cristo atiende las necesidades para el crecimiento del creyente y para que avance la obra del Señor. Había una mujer, no sé si usted ha leído acerca de ella. La Biblia la presenta como una mujer que hacía varias obras, buenas obras, y que daba limosna. Ese es el trabajo de ella. Y esta mujer muere. Se llama Dorcas. Ella murió. Y la gente de su alrededor, de su comunidad cristiana, sintieron la falta que esta mujer iba a tener en la comunidad. Se dieron cuenta que Pedro andaba por ahí en una ciudad vecina. ¿Y qué hicieron? Mandaron a traer a Pedro para que Pedro orara por Dorcas. Cuando Pedro llega, ¿sabe quiénes le salieron a recibir? Las viudas, mostrando las túnicas que Dorcas hacía. Lo que nos da a entender a nosotros que esta hermana era costurera. En otras palabras, modista pues. Sí, porque ahora no les decimos mucho costurera, les decimos modista. Ella era modista, dice que abundaba en buenas obras y daba limosna. Y las viudas, cuando quedaban viudas en ese entonces no habían sistemas para asistencia y la iglesia en cierta forma ayudaba a estas personas que quedaban en desventaja. ¿Y qué hacía Dorcas? Les hacía la ropa. ¿Y no cree usted que era una gran obra vestir a las viudas? ¿Ah? ¿O no le cuesta vestirse a usted? Es cierto que de vez en cuando nos regalan por ahí, ¿verdad? Unas cositas, pero la mayoría de veces se tiene que comprar y eso cuesta. ¿Ah? Entonces Dorcas les hacía las túnicas a las viudas y daba limosna. Era necesaria. Era necesaria. La mujer estaba haciendo un trabajo que ninguna hacía, porque si no hubieran dicho ahí, y ahora solo nos queda fulana de tal que también... No. Dice que Dorcas hacía ese trabajo. Y tanto así que se afligieron y dijeron, ¿y ahora quién nos va a vestir? ¿Y ahora quién va a dar las limonas? Mandaron a traer a Pedro, Pedro oró, ¿y Dios qué hizo? Dios resucitó a Dorcas, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque era una pieza importante en la obra del Señor. Pedro
Después de haber negado tanto al Señor, cualquiera pudo haber dicho, este es un gran inútil, pero Dios lo usó el día del Pentecostés. El día de Pentecostés no fue Pablo el que dirigió semejante discurso, fue el apóstol Pedro. Luego solamente quedó un tiempo como dirigente de la iglesia en Jerusalén, pero luego Pedro desaparece. Pues. Otros continuaron con la obra. Jacobo quedó. ¿Me está comprendiendo el punto? Todos en su momento, en cada tiempo, hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Y lo que hizo uno no lo hacía el otro. Iban a un lugar, iban a otro, este iba para allá, este iba para acá, pero todos haciendo la obra del Señor. Y Dorcas no por eso era menos. Dorcas era lavada con la sangre del Cordero. Pero quiero que vaya también conmigo a una porción en donde se muestra que los diáconos y los apóstoles realizaron un trabajo completamente, complementario, digámoslo así. Hicieron un trabajo completo entre unos y los otros. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 6, porque esto lo vamos a leer. Hechos 6. Tenemos los primeros versículos y lo leemos de la siguiente manera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea que racismo siempre ha habido, ¿verdad? Bien, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Como les repito, las viudas formaban parte de un grupo necesitado en ese entonces porque no habían otro tipo de ayudas sociales. Entonces dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas. Quiero que ponga atención en esto. Para servir a las mesas. Entonces dice el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cuáles iban a ser los requisitos de estos varones? ¿Qué dice ahí? Buen testimonio, y seguramente no solo de los de adentro, sino también de los de afuera. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. Y por último, llenos de sabiduría. ¿Y para qué los estaban eligiendo? Para servir en las mesas. Se necesitaba estos requisitos para encomendarles un trabajo material, por decirlo así. Y espero que me esté dando a entender. Entonces dijo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para ser servidor en las cosas materiales, mire los requisitos, o sea que no es menos el que sirve en lo material como el que sirve en la predicación, no es menos. ¿Me está comprendiendo? Se necesita lo mismo para servir en un lado como en otro, si es que vamos a hacer el trabajo como Dios lo quiere. Y dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y ¿qué hicieron? Eligieron a Esteban, varón, que además de tener los requisitos anteriores, estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí vemos el resultado del complemento que vinieron a hacer los diáconos al trabajo de los apóstoles. Lea conmigo el versículo 7. ¿Qué sucedió?
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Alabado sea el nombre del Señor nuestro Dios. El trabajo se complementó. El trabajo de los diáconos vino a ser ayuda para el trabajo de los apóstoles y lograron el crecimiento. Yo no sé por qué, hermano. Muchas veces el trabajo material lo vemos indigno, lo vemos menos, pero aquí vemos un ejemplo que no es así. No sé de dónde lo hemos sacado, pero tiene tanto valor la persona que se dedica a tareas materiales como el que se dedica a las tareas que podríamos llamarle espirituales. Y ni sabemos, hermanos, si aquel es el que ora por este y este, pues solo es instrumento nada más. ¿Me está comprendiendo esto? Cuán importante es que hagamos la obra en la forma, en el lugar, en el momento, según la necesidad que Dios nos coloque. Y la iglesia crecía y abundaba. Bueno, ¿verdad que gran ejemplo? Y sabe que por esto no se lo voy a dejar de decir. Esto, regresando a Hechos. Porque ese primer diácono que se mencionan, que es Esteban, fue el primer mártir de la iglesia. ¿Usted cree que eso no está anotado en el reino de los cielos? ¿Ah? Y vaya conmigo al capítulo 7, versículo 55, para que vea lo que ocurrió cuando Esteban, el que sirvió a las mesas, estaba muriendo. ¿Lo tiene? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio? Vio la gloria de Dios, y léalo conmigo, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Veo la gloria de Dios. Veo la gloria de Dios. Veo los cielos abiertos. Los cielos están abiertos. Los cielos se abrieron para recibir al diácono Esteban. ¿Se da cuenta qué honor? Algunos dicen que por el lenguaje original se cree que Jesucristo lo recibió de pie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y quién era? Era un diácono. ¿Qué hacía? Servía las mesas. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno de sabiduría y lleno de fe. Con otro ejemplo, vamos a darnos cuenta lo que Dios hace con nosotros en el trabajo cuando nos concertamos en equipo o en comunidad. Vaya conmigo siempre al libro de los Hechos. ¿Cree que estamos aprendiendo algo hoy, hermano? Capítulo 18, versículo 24. Porque usted me capacita a mí y yo lo capacito a usted cuando trabajamos en equipo, en comunidad. Dice el 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, ¿cuáles eran las obras que hacía? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aquí tenemos otro ejemplo. Que aunque no tenía todo el conocimiento completo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Trabajando. Y dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, oiga bien, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Las obras de Apolos era que hablaba y que enseñaba, de acuerdo al versículo 25. Entonces vino Aquila y Priscila y lo capacitaron en las obras que estaba haciendo. Pero allí vemos el trabajo en comunidad. Además de eso, lo alentaron. Dice la palabra de Dios que lo animaron. Él quería ir a Acaya, pero aquellos no le quitaron el impulso, sino que lo animaron y le dijeron sí. Y lo enviaron además. Y cuando lo enviaron, le escribieron a los discípulos creyentes que estaban en Acaya para que lo recibiesen. Si no, no hubiera habido nadie que lo recibiese. ¿Quién hizo el trabajo? Aquila y Priscila ayudaron al trabajo de Apolos. Y fueron enseñados desde el momento que les pusieron más exactamente el camino de Dios. El hombre sabía, era poderoso en la palabra. Sin embargo, no tenía el conocimiento completo. Aquila y Priscila lo toman aparte y le enseñan. Apolos, dócil, recibió la enseñanza. ¿Y qué pasó? Hermano, el hombre fue bendecido, porque la obra que llegó a realizar a Acaya fue fructífera. Y eso es lo que queremos todos, hermano, que nuestra obra sea fructífera. Y dice, porque con gran vehemencia refutaba, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Un trabajo en equipo. ¿Quiénes estaban ahí? Apolos, Aquila, Priscila, los creyentes de Acaya. Ahí estuvo el equipo completo, la comunidad completa, y dentro de ese trabajo Dios hace muchas cosas con cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Ahora bien, para que trabajemos en equipo tenemos que acercarnos. Definitivamente tenemos que acercarnos. Tenemos que tratarnos más de cerca, usted y yo. Pero en ese acercarnos podríamos pisar los pies del otro. Como dice un dicho por ahí, en otras palabras, nos podemos lastimar. ¿O no es cierto? No. Bueno, aunque no diga amén, el que calla otorga, decía mi abuelita. Nos podemos lastimar en el camino, en el proceso. Pues bien, le vamos a presentar 4 opciones. Una de ellas, y la primera, si algo le molesta de otro hermano, se sintió lastimado, herido, adolorido, y usted no puede dejar pasar eso. Tiene la opción de irse del grupo. Si acaso quiere tratar, puede ir a otro grupo, puede cambiar de sector, puede irse a otro distrito, y se puede ir de la iglesia también. Usted no lo soporta. Simple y sencillamente no lo soporta, no lo tolera. Punto. Es una opción. No lo estoy mandando a que lo haga, ¿verdad? Y si alguno toma esa palabra, pues ya lo tenía en el corazón. Porque opción tiene. Usted es dueño de su voluntad. Si usted quiere hacer algo y usted dice, no, y esto es lo que, hágalo. Que las consecuencias, pues usted las va a vivir, ¿verdad? Pero me pasaron unas palabras ayer que dicen de esta manera. Si usted se va de la iglesia por causa de la gente, es porque nunca estuvo por causa de Jesús. ¿Qué le parece? Pues la segunda opción, puede quejarse con otros, puede murmurar, puede criticar, puede destruir, etcétera, etcétera. Y usted con eso, esa es otra opción. Hay otra opción y es guardar silencio. El problema con esto es algo bien importante, que ese guardar silencio podría echar raíces de amargura en su corazón o resentimientos
Y la amargura y el resentimiento no son buenos compañeros del corazón lavado por Cristo Jesús. Ahí tiene 3 opciones, se puede escoger la que quiera, ¿verdad? Y usted no tema, si usted dice no aguanto y me quiero ir de la iglesia, no le digo que le vamos a hacer una despedida, ¿verdad? Nos va a doler, pero si esa es la decisión, usted la puede tomar. Si usted dice, no, yo me quejo con otro y anda murmurando aquí y allá, destruyendo con la boca aquí y allá, ese es problema suyo y de aquel que le pone el oído. Si quiere guardar silencio y amargarse, es un problema que usted se está enterrando una espina en su corazón. Y la 4ª opción es esta. Vamos a Mateo capítulo 18, que es una enseñanza del Señor Jesucristo. Mateo 18, Jesús nos enseña, versículo 15, 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, la opción que Cristo nos da es hablar con la persona, no hablar de la persona. Es hablar con, no hablar de. Es que algunas veces, como verdad, la gramática no falla. Eso es asunto de gramática. Solo es asunto de gramática. Dice, y también da otros pasos por si esta persona no atiende de una, ¿verdad? Hay que llamar a testigos, no atiende a los testigos, entonces hay que llamar a toda la iglesia, etcétera, etcétera. Y vea conmigo el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dijo Pedro, aquí le gané. 7. Y le dice el Señor, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los buenos en matemáticas saben que 7 por 70 son 490 veces. ¿Ya comenzó a contar? Y conste, él no nos está haciendo la distinción. 490 veces de un solo tipo de ofensa. ¿O será que del otro tipo de ofensa otras 490 veces? O sea que mejor perdonemos. ¿Verdad? Porque si no va a estar llevando una cuenta exacta, así, hasta las matemáticas, ¿verdad? Porque cuando nos conviene, ¿qué vamos a hacer? Perdonar. ¿O acaso usted y yo no hemos sido perdonados por Cristo? ¿Ah? ¿Qué le parece esto de tantos dones que hay, hermano? Tantas oportunidades que hay para servirle al Señor. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Ah? Usted no ha venido aquí por casualidad, peor este domingo. Usted ha venido para escuchar que usted es importante en la obra del Señor. Que Dios tiene algo que hacer en su vida y que no la va a hacer en otra persona, sino en la suya. Usted es importante. Yo soy importante. Y aunque el diablo le haya dicho toda la semana, no servís para nada. Sos un arruinado, sos una arruinada, buena para nada. Eso es el diablo. Pero Cristo dice que somos especial tesoro en las manos del Señor. ¿Me entiende? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.